Hola gente guapa. Hola gente guapa. La caída del cabello es un verdadero problema para muchísima gente. Afortunadamente hoy en día tenemos muchos tratamientos que permiten frenar la caída y mejorar nuestra apariencia. En el vídeo de hoy te vamos a dar nuestro ranking de los 10 mejores tratamientos para la alopecia androgenética. Atentos porque comenzamos. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. Comenzamos. Comenzamos. A continuación te vamos a proponer una clasificación de los mejores tratamientos para la caída del cabello. No obstante, este listado no puede hacerse basándose exclusivamente en la evidencia científica porque no se han hecho los estudios comparativos necesarios para ello. Por lo tanto, es posible que no estés de acuerdo con esta clasificación o que digas, pues para mí este medicamento fue mejor que el otro o aquel otro es mucho peor. Por este motivo nos encantaría que nos dijeses en los comentarios cuál es tu clasificación de tratamientos y cuál crees tú, en tu opinión, que son los mejores. Si quieres, nos puedes poner tu lista de los 5 mejores tratamientos bajo en los comentarios y veremos entre todos cuál nos parece más interesante. Y ya sin más, vamos con nuestra lista de los 10 mejores tratamientos para la caída del cabello, que se nos va el vino en catas. En el número 1 de esta lista no podemos poner a otro que no sea el rey de los tratamientos capilares. Es el medicamento que ha demostrado por activa y por pasiva que es útil para el tratamiento de la alopecia androgenética. Es el medicamento aprobado por la FDA, la Agencia Americana del Medicamento, para el tratamiento de la alopecia androgenética masculina. Efectivamente, seguro que ya lo habrás acertado. En el número 1 tenemos finasteride. Finasteride es un fármaco antiandrógeno que se utiliza para el tratamiento de los problemas de la próstata. Su mecanismo de acción es inhibiendo la 5-alfa reductasa, reduciendo de este modo la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona. La DHT o dihidrotestosterona es mucho más potente que la testosterona en causar la caída del cabello. Por lo tanto, inhibir la DHT se traduce en mejorar la densidad capilar y en mejorar el grosor de los cabellos. En el número 2 de nuestra lista vamos a poner al hermano mayor de finasteride, que es dutasteride. Hemos hecho muchos vídeos ya sobre dutasteride y sobre finasteride. Dutasteride lo bueno que tiene es que es más potente que finasteride porque inhibe la 5-alfa reductasa tipo 1 y la tipo 2. Por lo tanto, dutasteride reduce con mayor intensidad el efecto de la DHT, lo cual mejora también la alopecia androgenética. ¿Y cuál es el principal problema de dutasteride y de finasteride? Pues probablemente el principal inconveniente son los potenciales efectos secundarios que pudieran tener y que a los hombres les aterran, la disfunción eréctil y la disminución o pérdida de la libido. Se ha descrito un síndrome post-finasteride, pero curiosamente no se ha descrito un síndrome post-dutasteride, cuando dutasteride es mucho más potente que finasteride. En cualquier caso, hay que tener estas posibles complicaciones en cuenta en el momento de prescribir o de tomar este medicamento. El tercer puesto de nuestra clasificación se lo hemos reservado a minoxidil tópico. Minoxidil es un fármaco que también está aceptado por la FDA para el tratamiento de la alopecia androgenética con muy buenos resultados. Lamentablemente tiene el inconveniente de que es un poco engorroso de administrar y que hay gente que tiene reacciones locales al producto como picor o irritación en la zona. Por lo tanto, no pueden administrárselo. Se tiene que aplicar 2 veces al día, por lo que la tasa de cumplimiento puede ser bajita. La mayoría de la gente se lo pone solamente una vez, lo que supone la mitad de la dosis y consecuentemente menos efectos que con la dosis recomendada. El cuarto puesto va a ser para la auténtica revolución en el tratamiento de la alopecia androgenética y del que vas a oír hablar mucho en los próximos años. Estamos hablando ni más ni menos que de... Espera. Antes de seguir tenemos que recordarte que si te está gustando el vídeo nos puedes regalar un buen like y te puedes suscribir al canal para seguir viendo vídeos como este en el futuro activando la campanita. Esa no te la has visto venir, ¿eh? Pues ahora que ya te has suscrito, podemos continuar. Como decíamos, el cuarto puesto sobre los mejores tratamientos para la alopecia androgenética va a ser para minoxidil oral. Minoxidil oral es un medicamento que se empezó a utilizar como tratamiento de la hipertensión arterial, pero que se vio que también aumentaba el pelo. La ventaja de minoxidil oral con respecto a minoxidil tópico es sobre todo la facilidad de administración. Es mucho más sencillo cumplimentar el tratamiento tomándote una pastillita al día que aplicar la loción 2 veces al día. El inconveniente, no obstante, es que no se puede comprar directamente en las farmacias porque todavía no está comercializado y hay que hacer una fórmula magistral. Además, también puede tener como efecto secundario el aumento de pelo en otras partes del cuerpo, lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidirse por este tratamiento. Y llegamos al quinto puesto de nuestra clasificación. En este caso tenemos que decir que hemos tenido un poco de debate sobre cuál debería ser el tratamiento que ocupara esta posición, pero hemos llegado a la conclusión y al acuerdo de que la quinta posición es para la mesoterapia con dutasteride. Como hemos dicho antes, el dutasteride es el hermano mayor de finasteride, pero en este caso, en lugar de tomar una pastilla con el medicamento, lo que se hace es inyectarlo directamente en el cuero cabelludo con unos pequeños pinchacitos.
Con unas pequeñas inyecciones se deposita el medicamento en las inmediaciones del folículo piloso y esto inhibe la acción de la dihidrotestosterona sobre él. Este tratamiento tendría la ventaja de no presentar los efectos secundarios a nivel sistémico, puesto que la absorción por el torrente circulatorio va a ser muy baja. Y ya vamos por la mitad de los tratamientos. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con este orden? Recuerda que nos lo puedes dejar en los comentarios, porque ahora van a empezar las que sin duda van a generar más polémica. El número 6 de la clasificación se lo dedicamos al plasma rico en plaquetas inyectado en mesoterapia. Las plaquetas son un componente de la sangre que seguro que conoces porque forman parte del proceso de coagulación de la sangre y de la reparación de las heridas. Estas plaquetas tienen en su interior factores que estimularán por distintos mecanismos el crecimiento del cabello. Además, este tratamiento se suele recomendar también antes y después de un injerto capilar, pues se ha visto que mejora los resultados. La verdad es que es un tratamiento que a nosotros nos gusta mucho porque es muy natural, son las plaquetas del propio paciente, tiene buenos resultados y es bastante cómodo de administrar. Como punto en contra, las inyecciones de PRP son insuficientes para tratar la alopecia androgenética de forma exclusiva y se debe considerar como un tratamiento coadyuvante de otras terapias. El séptimo puesto de la clasificación lo vamos a reservar a un tratamiento diferente a los demás. No se trata de unas pastillas ni de pinchazos en la cabeza. Se trata de un champú que ha demostrado también mejorar los resultados en cuanto a crecimiento del pelo. Este champú no es un anticaída al uso de los que puedes encontrar en las farmacias para farmacias o centros comerciales. El champú al que nos referimos debe prescribirse por un médico porque es un medicamento. Nos estamos refiriendo al champú de ketoconazol. Este fármaco es utilizado para el tratamiento de la dermatitis seborreica. Sin embargo, está comprobado que mejora también la alopecia androgenética. Aunque la evidencia científica no es muy alta por el momento, parece ser que utilizar el champú de ketoconazol al 2% una o dos veces por semana podría ser útil para el tratamiento de la alopecia androgenética. Y en el octavo puesto de los tratamientos que han demostrado efectividad en la alopecia androgenética tenemos Sao Palmetto. Si recuerdas de un vídeo anterior, Sao Palmetto es una planta cuyos frutos contienen unas sustancias que mejorarían también la alopecia. Este producto sería mucho menos efectivo que finasteride o que dutasteride, aunque podría funcionar por los mismos mecanismos de inhibición de la 5-alfa reductasa. Podría recomendarse Sao Palmetto en casos de alopecias leves o incipientes y en gente que está tomando otros tratamientos como complemento más natural. Y también sería interesante para personas que no quieren tomar sustancias químicas y se decantan por tratamientos naturales. En nuestra opinión, tomar Sao Palmetto de manera exclusiva va a tener unos resultados moderados o pobres y pocas posibilidades de resultar satisfactorios. No obstante, creemos que sí que puede ser una ayuda útil en algunos casos. El noveno puesto se lo vamos a conceder a los láseres de baja potencia. La fototerapia con láser de baja potencia ha demostrado mejorar los resultados en la alopecia androgenética, favoreciendo el crecimiento del cabello. Los láseres de baja potencia se pueden aplicar en una clínica o bien en casa con una gorra o un casco que el paciente se compra por sí mismo. El principal problema que tienen es que los resultados precisan de una aplicación diaria para ser visibles. Además, no todos los láseres son iguales y también su eficacia puede ser diferente entre unos y otros. Por otra parte, también hay que hablar del tema económico, puesto que acudir a las clínicas o comprarse la gorra puede subir el precio. Sin embargo, como decimos siempre, cuanto más azúcar, pues más dulce. Si a un tratamiento potente le añades los láseres de baja potencia, pues mejor que mejor. Por último, el puesto número 10 se lo dejamos a los tratamientos naturales para tratar la alopecia androgenética, no porque no sean eficaces, sino porque existen muy pocos estudios que hayan analizado desde un punto de vista científico su eficacia. Se han hecho estudios con cafeína, con menta, con té, con epilobio, con hierbas tradicionales tailandesas, chinas, con ginseng, con romero, con la ronquina. Lamentablemente, la mayoría de la experiencia entra más en su uso tradicional que en la auténtica evidencia científica. En cualquier caso, aunque tengan un cierto grado de efectividad, la potencia de su efecto siempre va a ser moderada y comparativamente con el resto de tratamientos va a ser un poquito menor. Resumiendo, los 10 tratamientos que hemos considerado como los más eficaces para la alopecia androgenética son: con el número 1, finasteride. Con el 2, dutasteride. Con el número 3, minoxidil tópico. Con el 4, minoxidil oral. Con el número 5, mesoterapia con dutasteride. Con el 6, plasma rico en plaquetas. 7, champú de ketoconazol. 8, Sao Palmetto. 9, láser de baja potencia. Y con el 10, fitoterapias. Y esta ha sido nuestra clasificación en tratamientos capilares. No olvides dejarnos tus 5 mejores tratamientos para la alopecia en los comentarios y nos vemos en el próximo programa. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.